No sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar. Sí, Inge, sobre la tarea, la clase, había una clase de sería difusión y solo funcionaría en redes privadas como un host normal o no funcionaría directamente. Déjame revisar el archivo. ¿Cuál opción? La última. Ya. Esta es de una dirección, no es ni privada ni pública, aunque podríamos considerarle como privada si ustedes lo quisieran ver de alguna manera, pero obviamente no es pública. Podríamos decirle que podría ser privada con asterisco, ¿no? ¿De qué clase es? De clase D. Y esta, hay que decirle que es una dirección no válida, no podemos asignarle a un equipo, podríamos decirle que es inválida, y que es multicast, ¿no? Básicamente. ¿Alguien tiene otra pregunta? No. Bien, entonces en la clase última que vimos nos quedamos en esta diapositiva donde revisamos el tema. Dime, Patricio. Como les decía, revisamos cómo hacer el subnetting, vimos de alguna manera también cómo sería el subnetting si utilizamos, por ejemplo, esta máscara en clase B o en clase A. Y también vimos otra forma de escribir las máscaras, ¿no? Con la notación CIDR, es decir, que debemos poner el número de unos que tiene la máscara, ¿no? El 255, 255, 255 equivale a 24 unos. Y si uso 25 unos, significa que estoy usando esta opción, ¿no? Que si le reemplazamos a la máscara tradicional que generalmente escribimos, era 255, 255, 255, 128. Y de esa manera también observamos cuál es la cantidad de subredes que yo puedo asignar en cada una de las posibles máscaras que yo vaya eligiendo y cuál es la cantidad de máquinas que yo tengo por cada una de esas subredes. Bien, esto fue una solución bastante interesante que en su momento se usó mucho, pero con el tiempo empezó a darnos ciertas dificultades. ¿Cuáles fueron estas dificultades? Pues bien, en la clase C no se nota mucho los problemas que nos puede traer el subnetting de esta manera, pero sí se notaba mucho cuando utilizábamos, por ejemplo, el subnetting en clase A o en clase B. Ustedes revisaron o recordarán en la clase anterior, cuando yo usé el 254, por ejemplo, al poner la máscara, algo así. 255...
255, bueno, perdón, 254.0.0. Pues vimos que tenía 16 más y la posibilidad de 128. Pues, si por alguna razón al hacer el subnetting, luego tenga otras subredes donde es una organización, nuestra universidad, necesitas unas máquinas por facultad, pero existe que es mucho más grande. Es por decir el macro de la facultad. Entonces, sigo en este caso, facultades que requieren solo 100 IPs y una facultad que la máscara que yo debo colocar para que esté acorde al tamaño más grande. Entonces, supongamos eso, ¿no? Supongamos que yo tengo, por ejemplo, 5 facultades que requieren cada facultad 100 hosts y una facultad que requiere 1000 hosts. ¿Cuál sería la máscara que ustedes utilizarían para subnetear esta necesidad de 6 redes o subredes donde tengo esas características? Por ejemplo, Blanca, que todavía no me ha puesto la fotografía. ¿Cuál sería la respuesta? Buenos días, ¿en qué me puede volver a repetir la pregunta? Es que se le escucha entrecortado. Le decía yo, ¿cuál sería la máscara que usted elegiría para hacer un subnetting en el caso de que yo requiera 6 subredes y de esas 5 subredes necesitan 100 hosts y una de ellas necesita 1000 hosts? El 1 para las 5 facultades sería un slash 25. Prefijo 25. Para las 5 facultades. Y el del 1 y el otro sería un slash 16 para una sola facultad. Acuérdate que no estamos haciendo BLSM, no estamos haciendo máscara de longitud variable, estamos en el tema del subnet. Entonces yo voy a subnetear, ¿no es cierto? Entonces todas las subredes que yo voy a generar con el subnetting deben tener la misma máscara. Y es lo que yo estoy tratando de mostrarles. ¿Cuál fue el problema del subnetting? ¿Por qué el subnetting ya no se usa y hoy se utiliza máscara de longitud variable? Porque era eso. Yo tenía que generar 6 subredes y cumplir los requisitos que me dice el ejercicio, en este caso, ¿no? Una subred de 1000 y 5 de 100. Entonces, lo primero que debería preguntarte es, ¿la red de qué clase sería la principal? ¿De clase A, clase B o clase C? La primera podría ser de clase A. Nos dice de clase A, Blanca. Por favor, Blanca, no te olvides de poner tu fotografía o prender tu cámara. Ya la voy a poner. Bien, ¿quién más nos ayuda? Por ejemplo, veamos Eric Fiallos. Dime, Eric, ¿tú concuerdas con Blanca que la red, la cual yo voy a iniciar el subnetting, mi red principal, debe ser de clase A? ¿O crees que debe ser de clase B o clase C? De clase B, Inge. ¿Por qué? Porque ya, ya estaríamos cubriendo con los 1000 hosts de la facultad entera. ¿Cuántas IPs en total necesitamos?
1500. 1500, de acuerdo. Entonces, 1500 hosts, ¿me alcanza una red de clase C? No, porque en la red de clase C yo solo puedo asignar 254 hosts. ¿Me alcanza una red de clase B? Sí, ¿verdad? ¿Cuántas IPs puedo asignar a una red de clase B, Alejandro Mera? Sí, Inge. Alejandro, respóndeme la pregunta, por favor. ¿Cuántos hosts me dijo? ¿En Sí, clase B? ¿cuántos hosts puedo asignar en la clase B? Son 65.534. Exacto. En la clase B yo puedo tener más de 65,000 IPs. Entonces, ¿yo me compro una clase B para esto? Pues no, ¿verdad? Porque estaría desperdiciando muchísimas IPs. Yo tengo más de 65,000 y yo quiero solo usar 1500. ¿Qué me queda? Hacer un subnetting. ¿Qué tipo de subnetting? Un subnetting para la clase B, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, yo podría empezar con una dirección cualesquiera de la clase B. Entonces, como yo no tengo direccionamiento IP público, debería utilizar un direccionamiento IP privado. ¿Qué IP de clase B privada utilizaría? Vamos al otro Alejandro Mejía. Sí, Inge, buenos días. Hola. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? ¿Qué IP de clase B utilizarías para empezar a realizar el subnetting de acuerdo al ejercicio que yo he enunciado? De clase B me dijo, ¿verdad? Ajá. Bueno, por ejemplo, podría ser Bueno, se te apagó el micrófono. Inge, ahí sí. Sí, ahí te Ya, escucho. perdón. A ver, podríamos ocupar, por ejemplo, 172.16. Punto cero para comenzar. Esa sería la IP De, desde que empezaríamos a hacer el subnetting. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque recordarán que está dentro del rango del RFC 1918. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, 172.16.00 al 172.31. Cualquiera de este rango, desde el 16 al 31, es un rango de clase B que yo puedo utilizar para asignar las IPs. Gracias, Alejandro. sí, Ahora, Ariel, que no has puesto la fotografía, me vas a responder cuál sería la máscara de subred para la clase B que yo elegiría para cumplir las 5 facultades de 100 y la 1 facultad de 1000. La máscara sería 255, 255.0.0. La máscara de subred para que cumpla esta condición. A ver, 255, 255, 2.255, punto 128. ¿Estará correcto lo que dice su compañero? 255, 255, 128.0. Esa es tu respuesta, Ariel. Ajá. Bien, ¿estará bien?
Vamos a ver. A ver, Byron, ¿cuál sería la respuesta? Un slash 22 porque requiere 1000 redes. Un slash 22, que sería equivalente a 255. 255. ¿Cuánto sería 22? 40. ¿Es correcto, Byron? Sí, ¿Y por qué no 23? El 248. ¿Y por qué no el 252? porque necesitamos 1000 subred, 1000 hosts. Como no Ya. estamos utilizando VLSM, se requiere para todas las facultades que van a quedar con 1000 hosts, entonces 2 a la 10 2 a la sería cuánto da 1024. 1000. 2 a la Y 10 2 a te la da 10. 1024, pero de 2 a la 10 de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Entonces sería esta la opción. Porque aquí completarías con los 8 ceros que te faltan del siguiente extremo, que sería un slash, no 30, no, obviamente. Sería 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sería un slash 22. Esta es la respuesta correcta, el 252. Lo voy a mostrar para que lo vean, ¿no? El 252 equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y completamos los 8 que tenemos aquí. 2, 4, 6, 8. Esta parte de aquí es esto, ¿no? En 252.0. Entonces, ¿cuánto tengo aquí? 2 a la 10. ¿Y 2 a la 10 cuánto me da? 1024. 1024. Bueno, tengo que restar 2 para lo que será la dirección de subred y la dirección de broadcast. Me dará 1022 IPs. ¿Cuántas yo necesito? 1000. Entonces, ¿cuántas subredes puedo tener yo con el 252.0? Puedo tener 64 subredes. ¿Cuántas máquinas por cada subred? 1022. ¿De acuerdo? Entonces, a las facultades que tienen necesidad de 100, le daré la misma máscara a todas. Es decir, la 252. Entonces, mi primera subred, ¿cuál sería? Voy a borrar esta parte de aquí, como ya tenemos la respuesta, para asignar las IPs que correspondan a cada una de las subredes, tomando en cuenta la IP que nos asignó su compañero. Entonces, mi primera subred podría ser la 172.16.0.0 con la máscara 255, 255, 252, 0. O lo que equivaldría a decirle también un slash 22. Esa sería la primera subred. ¿Cuál sería la segunda subred? Vamos a preguntarle a... Vamos por abajo, porque les pregunté a los de arriba. Vinicio Cañas. Buenos días, dije. Hola. La segunda